El domingo 16 de septiembre de 1810, la campana mayor llamada San José era tañida por el cojo Galván en la parroquia del pueblo de Dolores, debido a que el cura Miguel Hidalgo, con pistola en mano, arengaba a un grupo de hombres para formar una columna que al final fue de 800 miembros para marchar a coger gachupines y librar a la Nueva España del dominio extranjero. Pero detrás de todo movimiento social, detrás de toda corriente filosófica, hay postulados religiosos y teológicos, de los cuales quiero comentarles el día de hoy. Así que, muy queridos amigos de Infobiblia TV, bienvenidos, acompáñenos porque vamos a platicar de las implicaciones teológicas y religiosas del movimiento de independencia de México. Como punto número 1, hablemos de la condición de los indios, que se volvieron resignados y sumisos debido a la conquista española y a la imposición de la religión católica, porque ellos eran marcados con hierro candente, obligados a trabajar en las minas, a construir iglesias y edificios religiosos sin sueldo alguno, obligados a pagar impuestos y diezmos, pero también obligados a llevar cargas pesadas, y si ellos querían huir, eran perseguidos con perros que los destrozaban. Algunos eran quemados y muchos fueron colgados de las manos por los propios frailes. Además, en la discusión de Valladolid se afirmaba que los indios eran homúnculos, es decir, hombrecillos, que no tenían uso de razón, sino que eran bestias, que eran personas que eran inferiores y por tanto la conquista estaba justificada. En tanto que eran idólatras, había que conquistarles y quitarles sus tierras, sus propiedades y obligarlos a convertirse al cristianismo. El Tribunal del Santo Oficio, que fue establecido en la Nueva España desde muy temprano, prohibía la entrada de libros humanistas, de la Reforma, posteriormente de la masonería y de la Ilustración francesa. Esto impidió que los indios, los criollos, los mestizos en América recibiesen la instrucción, de tal manera que la condición previa a la independencia era de ignorancia, de corrupción y de gran explotación. Punto número 2, las ideas de Hidalgo. Él se había graduado en teología de la Universidad Pontificia con la tesis Disertación del verdadero modo de hacer teología, en la cual proponía que la Biblia debía ser la base, pero también ponía en duda al Tribunal del Santo Oficio y al Papa, del cual decía debía estar en el infierno. Decía que el acto sexual era natural y no era pecado, que la hostia solo representaba el cuerpo de Cristo y no era el cuerpo de Cristo, que la confesión auricular no era necesaria. Así que desde 1800 la Santa Inquisición le abrió proceso. Hidalgo también estaba influido de las ideas de los enciclopedistas franceses y por tanto no creía que la monarquía fuese la mejor forma de gobierno, sino la república, es decir, la democracia, puesto que todos los hombres eran racionales y solo la razón podría traer un gobierno verdaderamente justo. Pero igualmente, al momento de dar la convocación, el grito de independencia, Hidalgo utilizó otras frases para poder convencer a la gran masa de indios y mestizos para que lo siguieran, y se lanzó entonces al grito de ¡Viva Fernando VII y viva la Virgen de Guadalupe!, lo que no era del todo exacto con sus creencias, puesto que él no creía en la monarquía ni tampoco en una ortodoxia católica. Punto número 3, la excomunión de Hidalgo. La jerarquía del alto clero católico, como siempre aliada al poder, apoyaba la monarquía y estaba en contra del movimiento de independencia. Todos los insurgentes fueron excomulgados y, por supuesto, Miguel Hidalgo a la cabeza. El obispo de Michoacán, Abadi Queipo, respaldado por el Papa, redactó la bula de excomunión en la que se decía que Hidalgo era un hereje, un libertino, al mismo tiempo un luterano y un ateo, un masón y un enciclopedista, un judaizante, 53 cargos en total. Todo su cuerpo, desde su cabello hasta sus músculos y sus nervios, serían torturados ahora y eternamente en el infierno, para lo cual se le rogaba a Cristo, a la Virgen, a los santos, a los apóstoles, a los ángeles, que todos le condenasen y le maldijesen. Cuando Hidalgo finalmente fue aprehendido, se le vistió con la vestimenta sacerdotal, se le hizo poner de rodillas con el cáliz y la patena con la hostia. Después que le fueron retiradas, con un cuchillo se le cortaron las yemas de los dedos y las palmas de las manos, se le rapó la tonsura clerical
y se le rasgaron sus vestimentas. Fue entregado a las autoridades civiles para que lo llevaran al paredón. Camino al fusilamiento, Hidalgo iba rezando el Miserere, es decir, el Salmo 51. Allí murió. Su cabeza fue cortada al igual que la de otros libertadores. Las cabezas fueron colgadas en la Alhóndiga de Granaditas como ejemplo para que todos los insurgentes temiesen tanto la excomunión como la ejecución. Así la Iglesia, a partir de ideas teológicas, se oponía a la independencia y condenaba al infierno a todos los que defendiesen la idea de un gobierno republicano. Punto número 4. La consumación de la independencia. Para el año de 1821, finalmente se consumaba la independencia de México, pero no por las ideas de Hidalgo, ni siquiera por el intento de los criollos de librarse del dominio de los peninsulares españoles, sino porque las cosas en España habían cambiado. Las Cortes se habían reunido en la ciudad de Cádiz y habían promulgado una nueva constitución en la que la Iglesia Católica perdía gran parte de su poder y de su riqueza. Entonces, la jerarquía católica en la Nueva España se reunió en una iglesia llamada La Profesa, donde convocó a Iturbide, quien estaba luchando contra los insurgentes para defender la monarquía, y ahora fue instruido por el clero para que buscase a Guerrero y se uniera con él, porque ahora a la iglesia le convenía independizarse de España para no perder sus tesoros, para no perder su influencia política y sus bienes. Así que la independencia de México, triste es decirlo, no se logró por el anhelo de justicia social, no se logró para emancipar a los esclavos de su condición, sino para que el clero pudiese seguir teniendo privilegios. Así, el nuevo emperador Agustín de Iturbide entraba victorioso a la Ciudad de México a la cabeza del ejército trigarante. 3 garantías representadas en los colores de la bandera. El color blanco garantizaba que solo la religión católica sería la única permitida en el país que acababa de nacer. Punto número 5. Preguntas críticas. ¿Por qué, si Hidalgo creía en la República, convocó al grito para defender al rey de España, Fernando VII? ¿Por qué, si la Iglesia Católica excomulgó a todos los insurgentes, hoy pretende celebrar la independencia? Pues al mismo tiempo que obligaba, según la Biblia, a obedecer al rey, porque hay que obedecer a las autoridades, también convocaba a deponer y a ejecutar a cualquier rey que considerara hereje. Hoy nos debatimos entre 2 posturas. Lo mexicano llevado a la simplicidad, el chile, el nopal, el sombrero de charro, el traje de mariachi, los cohetes, la borrachera, como si eso fuera verdaderamente ser mexicano. ¿Somos realmente independientes? Cuando las corporaciones transnacionales deciden nuestro destino, cuando las ideologías de género impuestas desde la ONU, cuando los intereses económicos del imperialismo yanqui determinan nuestra vida, cuando la soberanía nacional ha sido rebasada, ¿somos realmente independientes? Habría que hacernos la pregunta casi sacrílega: ¿qué hubiese pasado si no nos independizamos de España? ¿No seríamos hoy parte del primer mundo? Como conclusión, hemos de decir que nuestro proyecto de nación debe considerar las prioridades del pueblo mexicano para trazar los planes de gobierno. Sin embargo, amamos a todas las patrias. No despreciamos lo europeo para exaltar solo lo mexicano. No despreciamos lo mexicano para imitar indiscriminadamente lo europeo. Como el filósofo mexicano Samuel Ramos muy atinadamente decía, es en el encuentro de la cultura universal con lo peculiarmente mexicano, donde hemos de descubrir los valores que nos dan razón, la verdadera libertad y la justicia social. De tal manera que nosotros podemos decir, todas las patrias tienen anhelos de justicia y de paz, y que un día gentes de todas las patrias estarán, como dice el Apocalipsis, enfrente del trono de Dios y del Cordero, porque en la visión de San Juan se dice, y yo vi una gran multitud de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Se despide de ustedes su amigo Cristian Gómez y esto es Infobiblia TV.